Buenos días, Mises. Bueno, hoy les voy a explicar como tal el archivo del programador de los planes transversales o los proyectos transversales que tiene la institución. Este cuadrito es un cuadrito que debemos entregar a la Secretaría de Educación según ellos lo van solicitando a lo largo del año, así como también se le entrega a diferentes secretarías que hacen seguimiento o comités municipales, departamentales, regionales que hacen seguimiento a los proyectos transversales. Este cuadrito debemos ser muy cuidadosos de no borrarlo de nuestros equipos, siempre guardarlo porque este no se trabaja en la nube. Quiere decir que este sí lo debemos guardar cada vez que le hacemos un cambio. Le recomiendo tener siempre organizado su documento del proyecto en Word y este que sería el plano operativo que es en Excel. Tiene básicamente tres o cuatro partes. La primera parte es la parte orgánica, donde está explicado todo lo que tiene que ver con el proyecto, su origen, de dónde nace. Y esta es generalmente la parte en donde se identifican los objetivos generales, al igual que los específicos. Se identifica cuál es el área o la asignatura encargada de desarrollar este proyecto y cuál es el nombre del proyecto como tal. Este nombre del proyecto debe coincidir con el documento Word, así como se llama el Proyecto Educativo Transversal para la Participación Democrática, Cultural y Pacífica, con el eslogan para lograr la paz hay que aceptar las diferencias. Asimismo debe aparecer en el documento Word de sus proyectos. Los objetivos generales, los objetivos específicos, se toman literalmente desde el documento Word y se traen y se copian y se pegan aquí en el formato. Hay unas fechas que son la fecha de programación, la vamos a colocar dependiendo del día en el cual yo entro a programar todo el año de mi proyecto, que para el ejemplo sería el día de hoy, 26 de febrero. Las fechas de corte son las fechas en las cuales yo hago la actualización. Una vez en marzo, una vez en abril, una vez en mayo, y así mes a mes voy entrando a este archivo y lo voy actualizando. Voy colocando cuáles actividades se realizaron, en qué fechas se realizaron, cuáles son las observaciones, si se agregan nuevas actividades o si se eliminan las actividades y sus justificaciones del por qué. En este caso, la fecha de corte coincidiría con el día de hoy, 26 de febrero de 2022. Y finalmente una fecha de finalización, que es la fecha en la cual terminaría el proyecto de ejecutarse durante el año, que debe coincidir con el último día de clases del año escolar, en este caso el 30 de noviembre de 2022. El código del proyecto no se diligencia, este código lo llena la Secretaría de Educación, así que nosotros no lo vamos a trabajar de esta manera, simplemente tratamos de organizar las fechas. La segunda parte que tiene el proyecto es la parte de programación, que se identifica por esta fila verde hacia abajo. En esta, digámoslo así, sección de programación, debo ser muy cuidadoso con tomar el documento Word y traer desde él, traer todas las actividades que se planean realizar en este proyecto. Por ejemplo, en el proyecto Democracia se realizan 9 actividades en el año que están descritas allá en el documento Word. La primera de ellas, la realización de campañas para los representantes escolares. Estas campañas deben tener coherencia entre sí. Yo no puedo colocar acá la elección de representantes y después la campaña. No, debe ser en orden consecutivo, siempre y cuando sean la misma actividad. Démonos cuenta que para la elección de representantes, para personero, están unidas. Entonces, primero las campañas y después las elecciones. Después de que terminan estas actividades, vienen otras que son de diferente población. Aquí ya no están los estudiantes, sino por ejemplo aquí estaría el GOES, que sería el gobierno escolar, que es a cargo de los padres de familia. Por eso se puede colocar aparte, pero nunca las mezclamos. Tiene una sección de programación y ejecución, que es esta columna. En esta columna, la P significará la programación y la E, la ejecución de estas actividades. ¿Cómo lo hago? Para eso voy a establecer, de cada actividad, voy a establecer una unidad de medida. Esa unidad de medida debe ser coherente con la actividad y debe poder medirse. En este caso, realización de campañas para representantes escolares. Lo voy a medir con el número de semanas de campaña que van a durar
este tipo de actividad o que va a durar este tipo de actividad. En ese orden de ideas, la programación. Entonces la programación dice que para esta actividad yo voy a programar 2 semanas. 2 semanas. La coloco en números cerrados. Simplemente coloco el 2 y doy Enter. Si yo tengo que colocar números ya más grandes, los coloco también cerrados. No utilizo comas ni puntos. Digamos 10. Coloco 100. Pero no coloco puntos ni comas. En este caso solo 2. En la parte de abajo, en la ejecución, que sería esta celda de acá, voy a colocar 0. ¿Por qué razón? Porque todavía no se ha empezado a ejecutar esa actividad. Por lo tanto, está en ceros, la ejecución. Al momento de cambiar el valor de la ejecución, nos vamos a dar cuenta que también cambia la ejecución física y el pendiente o el estado. El estado de la actividad, si ya fue realizado o sigue pendiente esa actividad. Aquí, semanas de campaña. Si yo dijera, en un supuesto, que a la fecha de hoy ya se realizaron las dos, cambio el número y automáticamente van a cambiar estos dos valores a 100% de esta actividad ya fue realizada, por lo tanto mi actividad ya fue cerrada con éxito. En la sección cronograma, que es esta de acá, vamos a encontrar los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, noviembre, hasta diciembre. Aquí es donde vamos a programar las semanas, los lapsos de tiempo donde las actividades van a suceder. Están divididas por semanas, cada mes con 4 semanas. Vamos a programar, por ejemplo, la semana o el día 3 de marzo coincide con la primera semana de marzo. Entonces coloco que esta actividad, las campañas de los representantes escolares, la primera de las 2 semanas va a ser la primera semana de marzo. Y la segunda será su segunda semana. Estas semanas pueden ser incluso organizadas dependiendo de las actividades por separado. Puede que una sea en marzo y la segunda semana sea en agosto. Puede ser, dependiendo de cada actividad que se planifique. Esto lo voy a dejar en la sección programado. Entonces, acá en la programación coinciden los colores de las celdas con las semanas que quedaron programadas según el mes en este evento. Ahora, cuando ya se ha realizado, voy a marcar con un color distinto la ejecución. Para este caso voy a usar el amarillo. Entonces le coloco el amarillo en las celdas de la ejecución. Y así puedo darme cuenta que la actividad sí se realizó según lo programado. Puede suceder que aquí una actividad se haya realizado según lo programado, pero otra no. Otra se realizó por alguna situación momentos después. La coloco en donde se programó, en donde se ejecutó, perdón, pero no modifico las programadas. Las programadas siempre quedarán así. ¿Qué voy a hacer en estos casos? Voy a establecer una observación. Como aquí la actividad se me movió y no fue voluntario, voy a dejar acá en la columna notas, voy a dejar una nota del por qué pasó esto y voy a justificar la situación. Entonces, debido a, no sé, pandemia. Entonces, ya con esto, quien interprete el texto va a poder fijarse que esta actividad se modificó y que no se cumplió la programación, pero por una situación de fuerza mayor que fue la pandemia. Finalmente, viene la tercera sección, que sería la sección de, digámoslo así, los beneficiarios y los atendidos, al igual que los responsables. En los responsables voy a colocar la persona encargada del proyecto o de esa actividad, es lo que se llamaría un doliente. En este caso, la actividad número 1, que son las campañas para los representantes escolares del año 2022, el responsable es el profesor Andrés Robles, pero en compañía de la docente Ingrid Calderón, porque resulta que la docente Ingrid Calderón lidera el proceso de la educación en ciencias sociales y democracia. Por lo tanto, esa actividad se va a transversalizar a esa asignatura y ella va a colaborar con este proyecto. Así que los dos serían responsables. Finalmente, encuentro la población beneficiada por condición de vulnerabilidad,
por el ciclo de vida relativo y el total. Estos datos de estas poblaciones solo se llenan al final del año escolar, cuando el proyecto ya se ha cerrado en todas sus actividades. Para ese momento ya debemos tener clasificada la población que participó o se benefició del proyecto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a marcar el número de personas o el número de la población, entonces en este caso para el ejemplo 5 personas, y según su situación de vulnerabilidad escojo de la lista esas 5 personas con qué cualidad cuentan. Si son personas con discapacidad, desplazamiento, indígenas o afrodescendientes raizales, o si pertenecen a la red Unidos. De estas personas, digamos que si el caso fuera de las 5, 3 tienen una discapacidad, marco 3 con discapacidad y 2 de ellos resulta que son víctimas de la violencia, entonces desplazamiento. Lo marco a nivel general. Nunca lo hago por actividades. Nunca es por actividades, lo hago a nivel general del proyecto. Lo mismo en la población beneficiada. Al final del año ya debo contar con el dato de cuántos se beneficiaron en todo mi proyecto. Para el ejemplo, 20 niños de la primera infancia entre los años 0 a 5. Pero además de eso tuvimos 25 niños de la infancia, que son de los 6 a 11. Y además de eso tuvimos jóvenes, entonces tuvimos, coloquemos 12. 12 jóvenes o 12 adolescentes de 12 a 17 y así a medida que va aumentando mi población en la cual voy a tener en cuenta si participaron padres de familia, cuidadores, acudientes, defensa civil, policía. Siempre voy a colocar la caracterización de la población. Al ser relativa, esta la voy a llenar con los datos que me van ofreciendo las diferentes actividades. Una encuesta, un listado de asistencia, lo que yo genere como evidencia de cada actividad. Recordemos que podemos tomar fotografías, videos, tener listados, tener diferente tipo de material, pero siempre que me permita evidenciar quiénes participaron o qué se realizó. Entonces, en eso hay que ser muy cuidadosos. Y finalmente, la población beneficiaria, que sería el ciclo de vida por totales al final del año. Cuando definitivamente ya tengo los datos, los voy a confirmar. 20 de primera infancia, 25 de infancia adolescencia, de infancia, perdón. Y si por ejemplo en la adolescencia, durante algún mes, se vinculó un estudiante nuevo a la institución o se retiró, aquí es donde voy a modificar. Resulta que al final del año no fueron 12 porque no terminamos con 12 adolescentes, sino con 14, porque crecieron 2 o los niños que estaban en infancia cumplieron años y se volvieron adolescentes. Entonces, adolescencia. Y así con todos los ciclos. Finalmente, la cuarta sección es el porcentaje de ejecución real, que se encuentra en las últimas filas, en donde este porcentaje corresponde a la sumatoria y la división de los porcentajes individuales de cada una de las actividades que se propusieron. Este porcentaje nos va a decir al final del año en qué punto quedó nuestro proyecto en total. Si se ejecutó a gran escala, completamente, fue no ejecutado o se ejecutó con deficiencias. Y de ahí nacerán los planes de mejoramiento o correctivos para el año siguiente. Recomendación de nuevo, no eliminar este archivo, guardarlo siempre y mantenerlo lo mayormente posible, digámoslo así, actualizado. Recomendación también adicional, no borrar las casillas en donde se encuentren fórmulas, dado que estas fórmulas están preestablecidas en el formulario. Entonces debemos tratar de no borrar por accidente las fórmulas que ya se tienen o los listados.